Bienvenidos a este primer capítulo de cálculo del gasto en una tubería. En este video tutorial lo que vamos a hacer es crear una pequeña aplicación en Android Studio para poder calcular el gasto que pasa a través de una tubería basado en diferentes variables. El problema que vamos a resolver es el siguiente. Tenemos un tanque de agua que tiene su nivel de agua a una altura h medida respecto al piso que llamaremos datum, y tenemos un punto 2 que es donde sale todo el flujo de la tubería medido desde el datum que tiene una altura de z2. Tenemos una tubería que tiene una longitud L y un diámetro D, y además esta tubería tiene un coeficiente de pérdidas menores que son los accesorios que la componen, que es Km, una cierta rugosidad Ks y el fluido, que es el agua, con una viscosidad dinámica V. Este problema lo podemos encontrar en el libro de hidráulica de tuberías, abastecimiento de agua, redes y riegos de Juan Saldarriaga, en el capítulo 2, ecuaciones para el cálculo de tuberías simples. En este mismo libro se muestra el diagrama de flujo que vamos a explicar. Tenemos que primero leer las variables, que sería H, Z2, L, D, Ks y V. Primero suponemos la pérdida por fricción, que vendría siendo la diferencia entre H y Z2, y calculamos el área en función del diámetro de la tubería. Inicializamos a 1 nuestro ciclo for, en donde vamos a calcular la velocidad utilizando la fórmula que se muestra. Basándonos en esta velocidad calcularemos ahora sí una pérdida por fricción ajustada, llamada HFI más 1, y compararemos las dos pérdidas por fricción, la supuesta y la nueva calculada, y si el valor absoluto de la diferencia de estas pérdidas por fricción es menor o igual que el error que estamos suponiendo, calcularemos el gasto en función de la velocidad y el área. En caso de que no, simplemente se incrementará el contador, se reemplazará la pérdida por fricción inicial por la nueva pérdida calculada y se volverá a calcular la velocidad, se volverá a ajustar la pérdida por fricción y compararemos de nuevo nuestra diferencia de pérdidas por fricción, y así hasta obtener un resultado favorable y poder calcular el gasto. La app que desarrollaremos será la que se muestra en pantalla. Va a estar desarrollada en Android Studio. Constará de dos text views, que son los que se muestran aquí. El de arriba es el dato, que será un text view completamente estático, es decir, no va a cambiar su valor. Y el text view inferior, que es el gasto, cambiará cada vez que pulsemos nuestro botón calcular, mostrándonos el gasto calculado. Constará de 7 edit text, que es donde el usuario va a introducir los datos, y un botón, que es el que ejecutará la lógica de programación, la cual estará programada en el lenguaje Kotlin, que es un lenguaje bastante simple y fácil de aprender. Como siempre, habrá requisitos de software. En este caso no es necesario saber el lenguaje Kotlin, ya que se irá enseñando paso a paso todo lo que se haga, y ya viene por defecto instalado en Android Studio. Android Studio, por otro lado, sí requiere cumplir ciertos requisitos, y es por eso que se debe tener cuidado a la hora de instalarlo. El primer paso es instalar los JDK, el cual se deja el link en la descripción de dónde descargarlos, y un video tutorial para poder instalarlos. Después hay que instalar Android Studio, el cual igual se deja un link en la descripción para poder instalarlo, y un video tutorial donde se explica cómo instalarlo paso a paso. Si ustedes no cuentan con una computadora que tenga con una buena RAM mayor a o igual a 8 GB o con un iCore mayor o igual a 5, entonces se les recomienda no instalar el emulador, ya que esto podría afectar la velocidad de su Android Studio, y por eso les recomiendo también ejecutarla desde su app. Para poder hacer esto igual dejo un video tutorial sobre cómo configurar el celular para poder correr esta aplicación que estaremos desarrollando sin ningún problema. Y bueno, eso sería todo por este capítulo y nos vemos en el siguiente para poder comenzar con nuestra aplicación.